Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como siempre, para dialogar con un invitado o invitada especial. En este caso, una artista de altísimo nivel, pero además también una gestora cultural y que ha tomado compromisos importantes también desde la dirección de diferentes estamentos, vinculados siempre a la música y a la cultura. Hablamos de Luz María Bobadilla, nuestra concertista, orgullo nacional, una hoja de vida impecable, que ahora te presentamos como una semblanza, pero después profundizamos con una amena charla. Luz María Bobadilla con nosotros, conversando la noche. Luz María Bobadilla es una de las figuras más emblemáticas de la guitarra clásica en Paraguay y América Latina, reconocida tanto por su virtuosismo como por su apasionada interpretación de la obra de Agustín Barrios Mangoré. Bobadilla ha logrado elevar la música paraguaya a los principales escenarios del mundo, incluyendo presentaciones en América, Europa y Asia. Su estilo interpretativo es caracterizado por un profundo conocimiento y respeto hacia el repertorio latinoamericano, logrando captar la esencia de la música folclórica y clásica. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por su contribución al arte y a la cultura del Paraguay. Su influencia va más allá del escenario, pues también ha dejado una huella como docente, formando y guiando a jóvenes músicos que buscan seguir sus pasos. Bobadilla es una defensora incansable de la cultura paraguaya y su labor ha sido clave para dar a conocer la riqueza de la tradición musical de su país en todo el mundo. Bueno, querida Luz María, gracias por estar conmigo aquí, con la gente que está viendo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer enorme charlar contigo, conversar la noche. La noche, precisamente. Repasé un poco algunos detalles, recorrí mi discografía también personal, que te voy a pedir que me firmes enseguida. ¿Cómo ha pasado el tiempo y qué mucho hiciste? Porque además comenzaste muy jovencita. Hija además de un músico, ¿no? Asimismo, mi padre, toda la familia de mi padre era artista, eran músicos, sí, desde la ciudad de Villeta. Ah, ya. Sí, él fue uno de los primeros violinistas de la orquesta sinfónica, fue pianista, tenía su orquesta típica, compositor, tiene varias obras folclóricas muy... Andrés Roberto Bobadilla. Ya. Además era un joyero de mucho prestigio en la calle Colón, ¿verdad? Un orfebre, sí, hacía obras de filigrana muy lindas y diseños también. Qué interesante, ¿no? Porque es una mezcla de dos cosas en la cual la belleza y la delicadeza tiene mucho que ver. O sea, era un hombre bastante preciso, muy dedicado, me imagino, disciplinado también, ¿no? Muy disciplinado porque es la disciplina que te da la música, ¿verdad? Claro. Fue alumno de Remberto Jiménez, en fin, se codeó con esa época de músicos en la que el fervor musical realmente estaba muy en boga en nuestra ciudad. ¿Y vos viviste eso ahí detrás de él, de la familia? Sí, siempre íbamos al Teatro Municipal a escuchar los conciertos, las zarzuelas, el teatro popular. Desde pequeños nosotros estuvimos acostumbrados a beber nuestra cultura propia y ver ahí lo que papá tocaba, los grandes clásicos en el violín, también en el piano. Era un pianista muy virtuoso también. No tenías mucha escapatoria entonces. ¿Y tu mamá, Marina Lelis? Marina Lelis, ella era profesora de artesanía, bordaba y todo eso, y le acompañó mucho a papá en todo lo que era su carrera profesional como músico y también después como un empresario, como un joyero, ¿verdad? Claro, qué increíble, ¿no? Cómo el entorno familiar es la primera escuela, más allá de cualquier formación académica, ¿no? Totalmente, totalmente. En casa eran común y normal ver los instrumentos y que vengan músicos a la casa. Claro. Así que todos mis hermanos tocaban también algo, estudiaban baile. Claro. Además, mi hermano fue bailarín del Ballet Municipal de Asunción, uno de los primeros bailarines profesionales del país, digamos. Qué genial. ¿Cómo se llama él? José Bobadilla. Hizo las grandes obras en la época de Teresa Capurro. Ah, de la gran sí. Teresa Capurro. Bueno, o sea, el arte se respiraba en tu casa. Todos los días. Pero llegó un momento en que vos dijiste,
quiero dedicarme a esto. Veo acá un festival que a los 15 años ya te presentás con 20 composiciones. Sí, fue mi primer concierto en el Colegio Las Teresas. Yo estaba ahí y fue una sorpresa, ¿verdad? Ajá. Porque el programa estaba así en cada uno de los pupitres, invitándole a mis compañeras. Sí. Y ahí fue mi primer concierto como solista. Con guitarra ya. Con guitarra, así en el teatro del colegio. Sí. Y de ahí ya no paré, ¿verdad? Ya no paré, hice una carrera realmente en los primeros 20 años. Fueron una carrera muy extensa, capaz lo que llevaría a otros a hacer en toda la vida. Así que me considero una persona súper bendecida, ¿verdad? Que las veces que la oportunidad tocó a mi puerta, yo dije sí. Estando o no preparada. Claro, dije sí. Eso es importante para un artista también, tener el coraje y la decisión, ¿no? Coraje, sí. Ahora, de todas maneras, veo que hiciste un camino que pasó por los grandes maestros, Felipe Sosa, Así mismo. Cayo Sila Godoy y José Luis Miranda. Ahí nomás para comenzar tengo 3 grandes maestros. ¿Cómo fue tu vinculación con ellos? Bueno, desde pequeñita, papá me llevó a la casa de Sila Godoy, primeramente habré tenido yo 6 años. Ajá. Y Sila estaba también en su mejor época internacional, viajaba mucho, tenía muchos meses pasando en Nueva York, en Japón, en Australia. Entonces me llevó al conservatorio de Felipe Sosa, que era la escuela así estructurada, formal por el MEC. Ajá. Y allí culminé mi profesorado superior, que era el máximo grado académico que se tenían en esa época. Sí. Pero a la vez estudiaba con Cookie Rey, que recién había llegado de Resistencia. Ah, mira vos. Sí, vivía cerca de casa, entonces también me llevaba a estudiar con él, que hacía jazz con él. Sí, claro. Y con Rudy Haim, que hacía popular. O sea, tenía popular. 3 profesores al mismo tiempo. Estoy más pensando que normalmente los profesores son un poco celosos. Re celosos. A los que se iban con uno no querían que se vaya con otro o querían que haga solamente un estilo. Sí, sí. Me imagino que en tus épocas juveniles, que no fueron hace mucho tiempo, Mi época, como dice mi nieta, en tu época, abuela. tocabas también un poco de baladas, de pop, de todas esas cosas que se cantan en el colegio, los festivales de la canción. Siempre. Me imagino estabas metida también en todo ese... Metida en el coro toda la vida, ¿verdad? Sí, porque Las Teresas tiene una tradición de grandes festivales que inclusive contratan a arregladores, que se esmeran mucho por llevar algo bueno y después participan en competencias entre colegios. Siempre está Las Teresas ahí. Siempre estuvimos y nuestro coro era muy privilegiado porque siempre ganábamos. Sí. El coro tenía muy buenas voces y teníamos buenos arregladores también. Sí. Lobo Martínez, Carlos Schwartzman, en fin. Sí. Por eso digo, es genial que te hayas formado en ese entorno, la familia primero, lo académico después y también tu ámbito estudiantil, digamos. Todo estaba vinculado a la música. Todo estaba, no había forma de que yo me escape realmente del arte. Claro. Y estudié hice varias especializaciones a lo largo de toda mi vida. No me quedé con el profesorado, como te digo, recién ahora tenemos licenciaturas en música en el país. ¿Cierto? Entonces, primero aproveché todo lo que se tenía en el país. Hice una carrera también de Ciencias Contables Administrativas en la Católica. Después, ahora tengo una maestría en Didáctica y Pedagogía de la Enseñanza Musical. Tengo 2 especializaciones, una de ellas en Didáctica Superior, que hice en la Universidad Columbia. La otra es una especialización en Políticas Públicas, que hice en la Universidad Comuneros. Y 2 diplomaturas, una de ellas en Legislación Cultural, con énfasis en Políticas Públicas, en la Academia de Legislación del Congreso, y la otra en Cultura Paraguaya en la Universidad Americana. Que mucho estudiaste, o sea, tu tiempo no perdiste precisamente, pero digo yo, estudiaste todo vinculado obviamente a la cultura y qué interesante esto es, Luz María, porque cuesta mucho entender el concepto de políticas culturales, por ejemplo, en Paraguay, ¿verdad? Tuvimos una experiencia en mi caso municipal y cuesta a los administradores decirle hay que invertir en cultura. Exacto. Ellos siempre piensan que es un gasto. Es un gasto, sí, por eso me salió el término. Sí. Y es como que, vienen regalos de cultura a pedirnos cosas, ¿verdad? Cuesta entender, pero pasa a nivel nacional también. Con mucho esfuerzo se ha logrado el Fondex, se han logrado algunas leyes especiales, pero todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho, sí. Justamente por eso yo estudié estas carreras que parecerían no tener nada que ver con lo artístico, sin embargo, tiene mucho que ver, ¿verdad? Incluso hice una especialización en liderazgo estratégico en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, porque ahí abarcamos a nivel nacional, la realidad nacional, ¿verdad? Claro. Cómo insertar la parte cultural para que sea algo beneficioso, productivo, no solamente en mantener nuestra cultura, sino también en la economía naranja, que genera
Es cierto. sector cultural. Que ahora hay una revolución porque pasa todo ahora por lo virtual, pasa también por esta cuestión de reconocer los derechos de los intérpretes, la DINAPI. Tenemos en realidad un avance. Yo estoy muy entusiasmado porque el músico hace 30 años tenía muy poco. Muy poco. APA y paremos de contar. Y era un grupo chico, ¿verdad? Ahora se amplió esto y se tiene más conciencia. En la pandemia también nos dimos cuenta que sin ustedes era difícil pasar esos 2 años, ¿verdad? Sí. Ahí valoramos un poco más el arte también, ¿no? Sí, totalmente. Ahí justamente fue la fusión entre el arte presencial y la tecnología. Claro. Esa tecnología vino y ya se quedó para todo, ¿verdad? Para los conciertos, para las clases magistrales. O sea, dentro de todo fue lo más productivo ¿verdad? que tuvimos, aparte también del hábito de la higiene, que vino para quedar. Cierto, sí. Pero ahí quiero más hacer hincapié en lo que decía. La gente hoy ya ve online un concierto, ya paga por un tutorial. O sea, se creó también un poco esa cultura de valorar lo que se... Porque siempre está el problema, a vos te habrá pasado mucho en la vida, tráeme tu guitarra y toca 2 temas esta noche, tenemos un asado con unos amigos. Mismo. Y eso vale, eso es como decirle a un abogado, defenderme un caso y después vamos a cenar en casa. Cuesta entender que al artista siempre le corresponde una remuneración, Luz María. Porque para que hoy yo esté tocando, están días antes, ¿verdad? En donde estuve practicando, ensayando, tiene un costo, la producción. Claro. Justamente todos esos conocimientos que me dio la carrera de Ciencias Contables me ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque para un artista hacer un proyecto, ahora tenemos muchos fondos culturales que antes no había en mi época. Siempre yo hablo de mi época inicial, porque ahí para que te conozcan, uno tenía que ir a tocar al escenario, uno tenía que ir a Europa y Paraguay queda lejos de todo y es caro todo salir de acá, ¿verdad? Sí, hablemos de eso a la vuelta de la pausa, me interesa mucho porque en realidad yo también quiero ver el vaso medio lleno y digo, bueno, ya hay unos estímulos, ya hay alguna forma en que los chicos más jóvenes puedan formarse en un conservatorio, por ejemplo. En eso creo que estamos avanzando. Y hay una revolución también de chicos muy jóvenes y chicas que se están formando. Y eso también es muy positivo. Hablaremos de eso, pero también del primer amor y el amor actual todavía de Luz María, que es el IMA, donde está como directora y donde fue alumna siendo muy joven. Vamos a hablar un poco también de lo que está pasando en ese lugar tan importante para la cultura en nuestra ciudad. Ya volvemos con nuestra invitada hoy, Luz María Bobadilla, Conversando la Noche. María Bobadilla con nosotros, no quisimos ser abusivos, sino le hacíamos traer la guitarra, pero justamente de eso se trata, hay que pagar por el trabajo del artista, pero alguna vez sí tendremos ese gusto cuando hagamos un programa musical. Luz María, Barrios, es imposible, insoslayable Barrios, para quien ha llegado como vos a un nivel profesional como concertista. ¿Por qué Barrios sigue siendo tan importante y está tan vigente en todo el mundo? Bueno, en primer lugar fue un compositor que tenía un dominio absoluto de la guitarra y un dominio absoluto de la armonía. Si bien fue autodidacta en muchas cosas, ¿verdad? Él fue un genio, creo que uno de los pocos que tuvo la guitarra en forma internacional y nuestro país también. Sí. Sus obras son verdaderas obras de arte. Si bien en la época que él compuso eso ya existía una armonización más contemporánea, igual su creación eran obras de arte. Y como te digo, era un virtuoso que dominaba el instrumento. Entonces, en cada obra, por más pequeña que sea la obra, por más breve, se debe tener un dominio absoluto del instrumento, de todo el diapasón. No existe una obra el que sea solamente en los primeros trastes del instrumento, abarca todo. Incluso uno de más hay que poner para tocar El sueño de la floresta, por ejemplo. Qué increíble, ¿no? Y eso salió de su mente, digamos, salió de su mente y de su experiencia. Él se vinculó mucho, no solamente con los clásicos, incluso cuentan que tuvo un encuentro con Stravinsky, por ejemplo, sino la convivencia con los artistas populares también. También. Él fue el primero que utilizó los ritmos populares latinoamericanos en obras clásicas. Como el Choro da Saudade, la Machiche, la Suite Andina. Claro. Muchas composiciones
que enriqueció con los ritmos populares, ¿verdad? Claro, y quizás eso también le dio ese sonido único que tuvo, ¿no? Sonido único y su genialidad y el dominio del instrumento que él tenía. Claro, obviamente que Barrios te llevó, te abrió las puertas a muchos lugares. Totalmente. Donde fuiste, habrás tenido que tocar siempre un poco de Barrios, ¿no? Siempre Barrios, en todos mis conciertos. A veces no puedo desprenderme de las obras, ¿verdad? Claro. Como Danzas Paraguayas, La Catedral, Los Valses. Uno no puede desprenderse de esas obras porque es lo que el público quiere escuchar. Claro. Y en realidad el paraguayo interpreta de manera diferente los aires folclóricos, ¿verdad? Cachevalle, Londón, Carapé, Danza Paraguaya. Claro. Es diferente, ¿verdad? Incluso el mismo Williams tuvo que volver a reeditar algunos materiales después de su visita a Paraguay. Después de venir acá, ver el contexto. A propósito, vi una lista de ciudades, no puedes quejarte, viajaste por todo el mundo. Sí, vos sabés que viajé en más de 40 países, más de 300 ciudades. ¿Con la guitarra? Con la guitarra, solamente con la guitarra, prácticamente sin apoyo del Estado. Claro. En mi época. En esa época no había, claro. Era autogestionado todo. Autogestionado, ¿verdad? Sí, viajé por toda América, Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Medio Oriente, Japón, China continental. ¿En algunos de estos casos te acompañaban orquestas también? Sí. O sea, me invitaban las orquestas a tocar con ellos. Como solista. Como solista, recuerdo haber estrenado una obra con la Orquesta Chamartín de Madrid, por ejemplo, en el Auditorio Nacional de Madrid, que es una belleza de auditorio. Sí. También toqué en el Palau de Barcelona, en fin, con varias orquestas en realidad. A ver, estudiaste, enseñaste, estudiaste varias carreras, que no eran precisamente solamente de música. ¿Tuviste tiempo de tener hijos y nietos? Sí, tuve tiempo de tener un marido nomás, eso te puedo decir. Cuando me hablaste del primer y último amor, pensé que te referías a mi marido. No, el IMA. Sí. Pero, ¿tu familia cuántos chicos? Tengo un varón. Un varón de 30 años. Y tengo una nieta que ya incursiona en el arte también. Ah, mira vos. Es bailarina del IMA, es botellera, a pesar de sus 11 años. Ya está ganando muchísimos premios a nivel nacional. Genial. ¿Cómo se llama ella? Valentina Ríos. Valentina, pero todo así, bien ordenadito. Un varón y te vino de suerte ya la nieta, que para la abuela es lo máximo. Lo máximo. Yo tengo 6, así que te gano 3 y 3. Sí, siempre veo. Pero bueno, nos tenemos que encontrar en la plaza. En la plaza. El abuelo pues tiene esa cuestión de que ya no tiene la responsabilidad del papá, pero sí la parte divertida de los nietos, ¿verdad? Sí mismo. Y ya se vinculó al arte. ¿Y tu hijo no llegó a tocar guitarra? Un poquito, ¿verdad? Pero creo que también esa presión social que hay. Sí. Vos tocas guitarra, ¿y por qué tengo que tocar guitarra? Claro, claro. Sí, el hijo de. Nos da gusto ser el hijo de, ¿verdad? Él hizo su propio camino, entonces. Su propio camino, sí. Ahora, el IMA. Mencioné antes irme tu primer y último amor. Lo queremos mucho al IMA, es un baluarte, más allá de todos los problemas que ha tenido históricamente, incendios, de todo, resucitó de las cenizas. Como el ave fénix. Pero está ahí, sí. y está siempre pujante, siempre es un lugar donde van nuestros artistas, sobre todo en la ciudad, inclusive vienen en el interior también, ¿eh? Sí, es el gran semillero. Sí. Sigue siendo el gran semillero, el IMA, en primer lugar, porque la calidad de los docentes, allí se entra por mérito, ¿verdad? Allí no hay un cargo que pueda venir alguien empujado por la política nomás. Sí. Ahí entra la gente por mérito y también los alumnos por mérito. Ante la gran demanda de alumnos, se tienen que hacer como cursillos de ingreso, ¿verdad? O por lo menos charlas de ingreso, y realmente es un prestigio ser alumno y es un prestigio ser docente del IMA. Entonces, un gran semillero, creo que una de las políticas públicas más asentadas de la municipalidad, porque pase quien pase, el IMA está bien cuidado. Dentro de todo lo que pueda ocurrir en la municipalidad, siempre el IMA está bien cuidado. Sí. Y eso lo demuestran los resultados, ¿verdad? Tenemos 800 alumnos. 800 alumnos. Sí, 800 alumnos. ¿Qué disciplinas? Teatro, me acuerdo, música también, locución, mi profesión también. Todos pasamos por la escuela también alguna vez. Sí. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos la escuela de danzas con 3 áreas, popular, clásico, contemporáneo y paraguayo. Sí. Tenemos el conservatorio de música, que son los más antiguos este año, cumplen 60 años ambos. 60. Imagínate, 60 años. Además, la Escuela de Arte Dramático, que ya tiene 70 años también de creación. También. La Escuela de Canto, Sofía Mendoza.
La Escuela de Arte Infantil, que también es allí, es el Caracú realmente. Claro, el semillero. ¿No? Ese es el verdadero semillero. Claro. Con la didáctica muy bien pensada de dar 4 áreas de la enseñanza para que el niño descubra su talento. Porque muchas veces el papá nomás es el que quiere que toque guitarra porque él quiso tocar guitarra. Sí. Entonces el pobre niño a lo mejor lo que quería es ser actor o bailarín. Y ahí se le va guiando. Ahí sí, se le guía, le dan las 4 áreas: danza, literatura, música. El IMA emite títulos oficiales. Emite títulos. Reconocidos por el ministerio. Reconocidos por el MEXI. Eso es muy importante. Como tecnicaturas, ¿verdad? Sí. Siempre está en mis planes poder elevar por lo menos arte dramático y locución a licenciatura. Así que, sí. Porque ellos pues para entrar ya tienen que haber culminado el colegio. En tanto los otros no, son niños todavía. Es distinto, claro. Es distinto entonces ya entra un bachiller, decíamos antes. Ya entra un bachiller y bien podría ser, porque finalmente estudian 4 o 5 años también. Así, y la carga horaria es intensa. Es intensa. Porque es de lunes a viernes. Sí. No es solamente, bueno, voy a hacer teatro y voy a estudiar los sábados. Y es curioso esto, Luz María, y a mí me llena de orgullo también esto. Hay cantidad de universidades privadas, muy prestigiosas, pero estos niveles o rubros que explota el IMA tienen reconocimiento en el ámbito profesional. O sea, un locutor que sale de la escuela de locución tiene un respaldo, porque muchos salimos de ahí y siguen saliendo. Entonces quiere decir que es buena la formación, lo mismo en teatro, ni qué decir, ¿verdad? En danza. Yo creo que es el gran capital que tiene el IMA, ¿no? Exactamente. Y la carga horaria, ¿verdad? O sea, allí un niño que estudia danza va casi todos los días al IMA. Claro, no es un hobby nomás. No, un hobby no es. Y además es gratuito. Claro. Pues si bien se paga una pequeña matrícula, ¿verdad? Para cubrir las cosas del MEG y otras cosas administrativas, pero es ínfimo. Claro. El IMA es gratuito, ¿verdad? Y esa creo que es realmente una política pública que se va a mantener porque se necesita, ¿verdad? Y la gente viene de Capiatá, de todos lados a estudiar. Ahora, el gran capital es el cuerpo docente. Así mismo. Son profesores y profesoras de muy buen nivel. De primer nivel. De primer nivel. Ahí el docente del IMA sabe que tiene que mojar la camiseta. Sea la situación que sea. Porque cuando estuvimos vagando por el mundo sin techo, cuando nos quemamos, cuando se quemó el IMA, ¿verdad? De acuerdo, sí. Ahí daba 1000% daba el docente. Me acuerdo que uno en la Unión Club, otro en la Crucecita Milagrosa. Sí, y eso ya se había juntado en la Crucecita. Sí. Porque antes estaban más dispersos, ¿verdad? Sí, más dispersos. Sí. Se aguantó eso, se resistió y logramos otra vez rehabilitar ese edificio. Que es un lujo. Así. Un lujo realmente. Sí, lo que vos decís es cierto. No importa quién llega ahí, tiene que sostenerse eso con una política. Que es lo que queremos para el país también, ¿verdad? Así mismo. Ahora, redondeando un poco el tema IMA, el que está viendo, una mamá, un papá, un chico, dice, quiero yo, ahora que está por terminar un año y comenzar otro, ¿cómo accede? Con esto nos vamos a la pausa. ¿Cómo accede al IMA? ¿Dónde se inscribe? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, para los que quieran ir al IMA, los primeros días de febrero ya tienen que acceder a nuestras redes sociales. Okay. Para saber qué tipo, o sea, si quiero hacer música, hay un cursillo que se debe hacer, donde se le explica, se le hace la consulta, si tienen instrumentos, si va a poder, si el niño que quiere acceder, entonces estar atentos a eso. En danza también se hacen 3 días de un cursillo, para teatro, locución se hacen entrevistas, para la escuela de canto se hace una prueba también de la voz y se les va orientando, tienen que preparar la cédula, vida y residencia para los nuevos alumnos, a modo de tener una estadística de dónde vienen nuestros alumnos y tener una cuota, las escuelas de 350.000 guaraníes anual. O sea, es muy poco, lo pueden hacer. ¿Eso es para todo el año? Para todo el año. Ya. Se puede hacer en 2 cuotas. Y los talleres, que el taller de teatro infanto juvenil María Elena Sachero, es apenas 140.000 guaraníes anual. Anual. No, increíble. Entonces, es importante entrar a la página web, me imagino, en la MUNI, y ahí buscas IMA. Sí, o también IMA tiene su página. Tiene su propia página. Sí, su página. Ok, googleo ahí IMA Paraguay o algo así. IMA es Instituto Municipal de Arte, entre paréntesis. Sí, bueno, vamos a después poner la dirección ahí en sobreimpreso, porque muchísima gente no sabe que tiene este gran recurso en Asunción y que es una gran puerta para que, ¿por qué no?, en algunos años terminen siendo concertistas de alto nivel como Luz María Bobadilla, que también pasó por ahí siendo muy jovencita, hace no mucho tiempo. Vamos a hacer las pausas y seguimos conversando en la noche con nuestra invitada.
acá bajando algunos temas de Luz María. ¿Estás en Spotify eso? Sí, estoy. ¿Estás en YouTube también? También, sí. Sí, inclusive hiciste algunas cosas medio raras con mi querido amigo Dani Cortázar. Sí. Una onda más moderna. Sí, vos sabés que siempre yo tuve la idea de no solo hacer discos como solistas, Ajá. sino también con otro tipo de agrupación. Por ejemplo, tengo un disco Paraguay con Cuore de Italia con Nicolás Caballero. Ah, con que el fue un gran Nicolás pedido Caballero. de la Embajada de Italia en Paraguay. Sí, Después tengo con Manuel Obregón, el pianista. Recuerdo que estuviste vos sí. en el 2005 cuando organicé el gran tributo a Mangoré. Hicimos un disco con piano y guitarra y después Sí. con Dani Cortázar hicimos las obras de Cookie Ray que por primera vez se grabaron. Ah, Imagínate claro. un poco. Increíble, Ese disco se grabó en Washington. Sí, imagínate que Cookie falleció hace muy poco tiempo y poco antes de morir logró grabar y editar su primer disco. Exactamente. Después de todo lo que enseñó. Con el Fondec, cuando yo estaba de Exacto. directora, sí. El Fondec, contame cómo anda, cómo funciona. Es una creación también relativamente nueva. Tuviste también tu paso por ahí muy importante. Concretamente, si la gente que está viendo quiere entender, ¿qué es el Fondec? Bueno, el Fondec se crea en el año 98 con la ley 1299 y es precisamente un fondo, es una institución que maneja un fondo específico que sale del presupuesto general de la República para ser distribuido a todas las áreas y en todo el territorio nacional. Ajá. Ese es el Fondec, que tiene un consejo directivo que preside el ministro de Cultura de turno, digamos. Claro, ok. Y el consejo tiene 3 años el periodo de duración y se eligen 2 por la Cámara de Diputados y 2 por la Cámara de Senadores. Ya, yo como concurso, si tengo un libro, un disco, una obra de teatro, ¿cómo concurso en el Fondec? Bueno, se hace un llamado. Puede ser 1 o 2, depende Sí. de cómo decida el consejo. Ajá. Creo que ahora en octubre o noviembre se hace el primer llamado. Sí. Yo fui directora ejecutiva también, ¿verdad? Entonces conocer el Sí, funcionamiento. Sí, me ayudó mucho haber sido consejera antes porque ya sabía los pros y los contras, Claro. las valencias y las virtudes Sí. de la institución. Y luego en la parte administrativa me ayudó mucho mis conocimientos de contabilidad. Claro, porque también es un tema que hay que financiarlo, ¿no? Totalmente, ahí no te podés pasar el presupuesto porque Exacto. si no se crean los grandes desastres, ¿verdad? Claro, sí. Sí. Hasta puede incurrir en lesión de confianza y todo, si es que Claro, si vos das de más, después te cae porque no alcanza la lo plata. alcanza. Ahora, ¿quién juzga, quién evalúa? Se los elige trabajos? un jurado. Ok. Cada año cambia el jurado, ¿verdad? Ajá. Ellos evalúan, se le pasa toda la carpeta a los jurados y ellos van calificando, ¿verdad? Y de hecho, en mi época de directora ejecutiva hicimos un plan de descentralización, Ajá, claro. destinando, de acuerdo a, con el Consejo se hizo una evaluación, destinando un monto por cada departamento acorde a la población del Ah, qué departamento. interesante. A modo que el impacto sea para la ciudad, ¿verdad? Sí. Sea Que bueno nos para... quede solamente en Asunción todo. Claro que no quede en Asunción. Ah, qué Y interesante. si uno ve la proyección de eso, se ve cómo realmente se distribuyeron los fondos. Claro, y hay tanto talento en el interior, ¿no? Totalmente. Uno ve en todos esos festivales regionales, en las ferias de libros regionales, como me parecen valores muy importantes. Ahora, estos premios nacionales de literatura, de música que se dan, eso ya depende del Congreso, no del Fondec. Es del Congreso, sí. Sí. El Congreso tiene los premios nacionales y la municipalidad tiene el premio municipal. También, claro. Así mismo. Todo esto sirve como estímulo al artista. Así. Ahora, Otros fondos también, que hay otros fondos. hay otros fondos Claro. también. Estoy nomás pensando, volvemos a lo de antes no existía o existía muy poco o era solamente para un sector. ¿Se trata de que en el Fondec no haya un tinte político en las adjudicaciones, en los premios, en lo que se respalda? ¿Y se puede lograr eso, Luz María? Y sí, resulta ser que al ser una propuesta de las cámaras, ahí lo que hay que convencer a las cámaras de que no quieran presionar al consejero, ¿verdad? Claro. Por cosas políticas, que muchas veces son cuestiones políticas de su propio pueblo, de su propia ciudad también, ¿verdad? Sí. Entonces hay como esa confusión, digamos. Tal vez si el consejo fuera independiente, estaría mejor. O sea, no, sin gente nombrada por ambas cámaras. Claro. Pero a la vez también es importante porque el presupuesto se aprueba en esas cámaras. Sí, claro. Entonces es importante otra vez Sí. que se tenga ese contacto. O sea, Sí. si el consejo fuera mixto estaría muy bien. Exacto, eso estaba pensando. Y la elección de la persona que preside el Fondec, ¿en quién recae? ¿Es una especie de votación interna? No, por la ley. Ah, La por ley la ley. establece que el presidente es el director de cultura. Ah, el ministro, perdón. el ministro de Cultura. Ministro secretarios. Ya.
Ah, ya entiendo. Así. ¿Y la directora ejecutiva o director ejecutivo? Elige el consejo. El consejo. El consejo es cargo de confianza y elige. En mi caso, hubo un llamado público, yo presenté mi currículum. Son las 2 únicas veces en mi vida que presenté currículum. Claro. Allí y cuando me eligieron consejera, que fue una ponencia pública, recuerdo que 28 artistas así de primerísimo nivel, no había ni uno político ahí. Fue una experiencia muy linda. Cuando me avisaron, yo no sabía, al día siguiente, Luz María, fuiste seleccionada, en serio, Claro. por voto unánime, y me ayudó a crecer muchísimo pasar por ahí. Es muy interesante, claro, una experiencia extraordinaria. Ahora, Luz María, yo nunca dejo de tocar este tema que me preocupa, que es la jubilación de los artistas, de los teatreros, de los músicos, los bailarines. ¿Qué tema que todavía está pendiente, ¿no? Nos estamos encontrando, otros países tienen sus entidades protectoras, tienen sus asociaciones que ya prevé el retiro, inclusive hay casas de albergue para músicos retirados, para actores de teatro. Acá todavía eso, terminamos en la pensión graciable siempre. Sí, eso para mí no está nada bien, ¿verdad? Porque el artista tiene que vivir de su jubilación por orgullo y no por Claro, por algo graciable, ¿no? O tiene que estar rogando para que el diputado proponga su nombre, ¿verdad? Eso a mí no estoy de acuerdo. Pero sí que el artista debe tener la conciencia de formalizarse. Claro. Eso es algo todavía pendiente, digamos, se tiene que tener. Porque si bien hay una ley de jubilación, ¿verdad? No es viable. Porque ¿de dónde va a salir la plata si el artista no contribuye, ¿verdad? Con el RUC, o sea, estar formalizado. Ese mismo problema teníamos en el FONDEC, ¿verdad? Que el artista no tiene su factura, entonces tiene que pedirle a otro que le presente el proyecto y se crea toda una cuestión. Sí. Entonces, o sea, vos le sugerirías a aquellos que están trabajando en el arte formalizarse. Formalizarse. Y que de allí salga como cualquier trabajador. Claro. Como cualquier trabajador, la jubilación independiente, cuesta pero del muchísimo salario. Que los muchachos y las chicas, por ejemplo, registren su obra en APA, que registren en DINAPI, que si son intérpretes entren en AIE, en lo que sea. Todo sirve si uno se agremia y trabaja con un grupo de interés común, ¿no? Creo que esa es la tradición que hay que instalar ahora para que entonces los artistas jóvenes tengan algún beneficio dentro de 20, 30, 40 años, ¿no? Así mismo, como decía, es muy importante estar en las agrupaciones, ¿verdad? Yo estuve entre los miembros fundadores, por ejemplo, de AIE. Claro, pero asistía, tenía esa inquietud de saber qué pasa con este grupo, ¿verdad? Sí. Que está avanzando. Que está avanzando muy bien. Creo que ahora se reformó la Asociación de Músicos también con Falala y compañía. También apoyé muchísimo en eso. Ese se retomó porque estaba casi fundido. Fundido. Y gracias a Dios, bueno, ahora hay como más seriedad, ¿verdad? En ese tema. Pero es cierto, el artista necesita tener una jubilación porque si no estamos totalmente desamparados. Claro, la obra social le dicen en Argentina, por ejemplo. Brasil también tiene su... pero es un rubro que todavía... Y es raro, Luz María, porque todos cantamos loas al artista, al cantante, les invitamos a los festivales benéficos para que ayuden a tal causa, les llamamos cuando hay actividad política también, pero después es como que queda en el olvido. Nos pasó con Efraín Echeverría, por ejemplo. Sí, con casi todos los artistas. Que fue muy difícil, ¿verdad? Claro, porque llega una época que ya no sos productivo y cómo sostenés eso ante la necesidad de los remedios, de la salud, de la supervivencia, del día a día, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ser una ley que respalde esa actividad y también la conciencia del artista, de formalizarse. Claro, eso es fundamental, eso que decís. Y lo transmitimos también como experiencia. Lo otro que me interesa es un poco tu visión ya más grande, más país. Paraguay, todo el mundo decimos, es el país de las grandes oportunidades. Tenemos mucha esperanza de que vaya mejorando esto. ¿Cómo ves nuestro país? Bueno, como ciudadana sobre todo. Como ciudadana. Bueno, este es un momento un poco candente que se está viviendo como país, ¿verdad? Pero sí creo que hay muchas oportunidades en nuestro país. De hecho, yo opté por quedarme entre paréntesis, que fue proyectarme desde Paraguay, ¿verdad? Sí. Porque había muchísimo que hacer. Hay mucho que hacer en la educación, en las instituciones. Creo que los artistas tienen que tratar de involucrarse en las instituciones, porque hay muchísima gente capacitada y honesta
que va a defender como suyo sus derechos. Claro. Yo estoy en el IMAB y yo defiendo las cosas del IMAB, ¿verdad? Como si fueran mías, ¿verdad? Claro. Porque me siento parte de esa institución. Y así se tiene que sentir. Vale la pena ver la batalla de adentro, ya. Así mismo. O sea, no atacar a una institución, sino involucrarse para mejorar. Interesante visión, tengo que hacer la pausa, la última, una amena charla, pero además muy interesante con una persona que tiene una larga experiencia ya, no solamente en lo artístico, sino también en la vinculación con otros niveles, como el Estado, por ejemplo, la municipalidad y también la actividad privada. Volvemos para hablar en la última parte de hoy con Conversando a la Noche, la invitada Luz María Bobadilla. Luz María Bobadilla, última parte de este programa muy interesante para conocer la carrera de Luz María. Me quedé corto acá porque Wikipedia no está actualizado. Hasta el 2003 nomás llegamos. Artista internacional del año en Inglaterra, en Cambridge. Hija de Electra Asunción, ya fuiste hace rato, lo había sido. Sí. Una cantidad de premios en el condado de Dade en Estados Unidos, Maracaibo, hasta Cuba. Leo Brouwer. Así mismo. Carlevaro lo conociste también. Carlevaro lo conocí. Mi interpretación es parte de su escuela, porque era la técnica que se aplicaba a la escuela. Sí. Y vino a Paraguay, incluso tuvo mi casa, ¿verdad? Lo conocí. Uruguayo, ¿verdad? Uruguayo, sí. ¿Por qué es tan referido? Él Brouwer también, ¿no? Sí, en el sentido Carlevaro es porque él sistematizó la técnica de la guitarra en álbumes específicos, ¿verdad? Ya sea escalas, arpegios, mano derecha, mano izquierda. Fue así como estructurado, ¿verdad? Claro. Y tuvo una técnica muy especial. ¿Quiénes son los grandes referentes modernos de la guitarra? ¿Segovia, Yepes? Bueno, ellos fueron los más antiguos, sí, principalmente, ¿verdad? Claro. Segovia y Yepes, los más antiguos. Muy referidos, siempre recordados. Maestros, Sí, ¿no? así mismo. Hoy tenemos desde la filosofía Suzuki, Sí. que es la más pequeñita, ¿verdad? Sí. Que uno ya de 4 años puede agarrar un instrumento. Sí. Y hoy en día hay muchos compositores muy modernos. Ajá. El primero de ellos fue Leo Brouwer, ¿verdad? Cuando yo fui a Cuba ni teníamos embajada, cuando fui a Rusia tampoco, ¿verdad? Estuve en el instituto, ¿verdad? de Cuba, de Rusia, en Inglaterra, bueno, en todos los países. Claro. Y conocí face to face a los más grandes intérpretes de la guitarra, a los más grandes compositores. Los traje a Paraguay, a casi todos ellos, ¿verdad? Por más de 10 años hice ¿A William festivales. lo conociste también? A William también. Uh-huh. Traje incluso a periodistas de la clásica guitarra de Londres para que conozcan nuestro país, que conozcan San Juan Bautista. Ya. Invertí mucha energía en hacer ese tipo de festivales porque la idea era traer a Paraguay a los grandes, ¿verdad? Claro. Entonces, se logró eso. Se logró. Golpeando puertas. Soy una persona convencida que uniendo el sector privado con el público podemos hacer grandes cosas y no cargar solamente a lo público, porque ahí nos estancamos, ¿verdad? Claro, exacto. Hay que vincular únicamente con todo el sector hay que privado, ¿no? Sí. A ver, curioso dato. En Paraguay he producido muchas guitarristas mujeres. Lo de Berta, Sí, todos conocemos. sí. Esta chica Ferreira también. Ferreira, Tania Ramos. Tania Ramos. Sí. O sea, qué curioso esto, ¿verdad? Cómo se ha formado mujeres muy excelsas en la interpretación de la guitarra. ¿Por qué será? Por la garra de la mujer paraguaya. Eso me gusta. Ya lo dijo el Papa, ¿verdad? Claro, porque hay disciplina, dedicación. No, y hay que tener garras. Sí. Dejar todo y te vas, no sabes ni cuántas veces me tocó estar en la calle a la noche. Claro. ¿Verdad? ¿Cierto? Sola tu alma y tu Sí, guitarra. sola mi alma y mi guitarra y no comer para poder comprar cuerda y traer libros. O sea, claro. Hay que tener una decisión de agarrar la guitarra como carrera. Como carrera. Sí, y yo creo que si se tiene esa decisión, vamos a tener más guitarristas continuando lo que ya nosotros hicimos. Claro, sí, de hecho veo que siguen apareciendo chicas jóvenes en los festivales, es cuestión de ir estimulándolas también. La guitarra paraguaya y el arpa quizás sean nuestros símbolos también nacionales, ¿no? Sí. Ahora estamos a punto de lograr que la guarania sea patrimonio mundial, inmaterial, como le llaman. La UNESCO está haciendo un trabajo ahí muy interesante, Nancio Velar también. Todos hemos tratado de... Todos estamos aportando, ¿verdad? ¿Qué significaría eso para Paraguay?
Bueno, en primer lugar, un aporte importante para seguir fomentando la guaraña, que Sí. se pueda conocer y que se preserve nuestra identidad, ¿verdad? La guaraña como una identidad del Claro. pueblo, ¿verdad? Es muy importante estar en el listado de otros países que ya tienen ese reconocimiento Sí. a nivel mundial y considero que lo vamos a lograr, estoy Mm. convencida que lo vamos a lograr y que va a significar estar con los otros países que también han posicionado su cultura como un patrimonio inmaterial universal de la humanidad. Claro, esto también evita que de repente aparezca, como a veces nos pasa con la choclotorta o nos pasa Sí. con Brasil también, con el tereré. De repente aparece como de ellos. A ver, a veces no hay fronteras culturales tampoco, pero es bueno que se reconozca el origen, ¿no? Totalmente. Nos da identidad. Así mismo. Como decimos, en la frontera no es donde termina el país, sino donde hay el último paraguayo. Hasta allá llega. Sí, O sea, claro. hoy en día es así, ¿verdad? Que dicho sea paso, habrás encontrado paraguayos en todo el mundo también. En todo el mundo, sí. Y sobre todo músico, ¿no? Músico en Japón, no, Dios mío, increíble. ¿De dónde te vas? Siempre hay un paraguayo. Un paraguayo tocando algo, una arpa, una guitarra, algo, ¿no? Y da gusto encontrarse con un ¿Verdad? paraguayo. Ah, lo máximo. Bueno, entrando a la última parte, a ver, puedo decir que somos muy jóvenes, me incluyo, Somos re jóvenes. pero puedo decir que estás conforme con todo lo que lograste, mirás un poco todo lo que recorriste de tan jovencita, y qué más querés hacer. Bueno, estoy muy conforme realmente con mi carrera, con las opciones que tuve en su momento. Significaron decisiones importantes porque había tenido una beca para estudiar, por ejemplo, en Canadá, en una de las mejores universidades. Sin embargo, estuve desde Paraguay, ¿verdad? Claro. O sea, opciones de formar mi escuela de guitarra, dedicarme Formar a los una familia jóvenes, también. formar una familia que siempre estuvo así a la par, ¿verdad? Claro. A la par, son Sí. decisiones. ¿Tu marido no toca guitarra? No, él lleva la guitarra y aplaude. Muy bien. ¿A quién se dedica él? Él es ingeniero. Ingeniero. Mi hijo está estudiando arquitectura todavía, mira vos, ¿verdad? qué bien. Vinculado siempre, pero, Sí, pero- lo importante es el apoyo, ¿verdad? El Claro. apoyo. Nunca te objetaron que este sea su... O sea, obviamente él ya tuvo que aceptar que este era tu Él mundo. ya aceptó, ¿verdad? Tenemos 44 años desde la vez que me dijo si quería ser su novia, ¿verdad? 44 Sí, años. 44 Qué años. increíble. Bueno, entonces, ¿y qué Y más? a él le debo mucho, ¿eh? Porque, ¿Sí? no, María, anda. Claro, si no, Sí, él es más- no funcionaría si fuera posesivo. Sí. Y decime una cosa, ¿qué más querés hacer? Bueno, quiero seguir trabajando por proyectos culturales, por legislaciones Sí. que apoyen las partes débiles, como decís vos, la parte, por ejemplo, de la jubilación de los músicos. Me gustaría que el IMA tenga una carrera en licenciatura, si Dios quiere. Voy a seguir apoyando desde donde me toque, Claro. ¿verdad? Y bueno, son cositas así todavía que me gustaría Ujú. concretarlas. O sea, vos arrancás un día y todavía tenés desafíos, siempre, Sí, todos los días. todos los días. Todos los días tengo No metas. estás en un estado ya de jubilación y de quedarte No, en tu no. casa quieta. No, y ahora menos, ¿verdad? Que parece que no hay plata. Pero Hay que salir a batallar siempre. hay que salir a batallar. Me gusta tener alianzas Ajá. estratégicas. Ok. Ahora el IMA está haciendo alianzas estratégicas con la OSN, con la Universidad del Norte, con su orquesta. Estamos produciendo espectáculos de altísimo nivel. Sí, Estamos nuevamente poniendo en escena al Carmina Burana, que Sí. invito, yo sé que el programa va a escuchar mucha gente, va a poder Sí. asistir al Teatro Municipal y bueno, elevar a nuestros músicos que tengan ese contacto, nuestros jóvenes del IMA que tengan el contacto con los músicos profesionales. Eso les hace crecer, hace un salto impresionante. Nuestro coro hoy está catalogado como uno de los mejores, pero gracias a que les impulsó estar actuando con profesionales, ¿verdad? Con la OSN, ¿verdad? correcto. En medio de toda esta vorágine de actividades, ¿todavía te sentás a tocar la guitarra un poco más introspectivamente, a ensayar un poco, o ya no? Sí, tengo mi tiempo, ¿verdad? Claro. La última gira que tenía que hacer a Estados Unidos la tuve que cancelar en la época de la pandemia Ajá. y allí grabé programas, Sí. los conciertos que se graban desde la casa de uno. Estuve invitada el año pasado al Festival Internacional de Mujeres que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, que ahora ya cambió de nombre, Sí. y no se puede dejar la guitarra. No, O sea, eso sí. te acompaña siempre. Sí, si bien ya no quiero hacer una carrera internacional desgastante porque Claro. desgasta mucho Claro. estar fuera del país por meses como lo hacía Sí. antes, pero sí seguir tocando en las oportunidades que tenga.
Ya, bien. O sea, eso no vas a dejar nunca. No. Es más, tengo un show muy importante con Jorge Ramos, que es letra y música de Paraguay. Sí, el querido José Asparro vive de Francia. Sí mismo. Le ponemos sabía. las ojeras y sale a actuar conmigo. Y eso, a ver, ¿es un show que estás presentando eventualmente? Sí, eventualmente. Periódicamente lo hacemos desde hace varios años. Elegimos, por ejemplo, Mis noches sin ti, ¿verdad? Sí. O sea, es letra y música. Él dice la letra. Yo punteo la melodía. Entonces, la poesía de la canción popular se realza, que se pierde al ser cantada. ¿Cierto? Qué interesante. Sí. Y entre medio hago los solos también, cosas de barrio. Y él también hace solos, ¿verdad? Ajá. Es un espectáculo muy lindo, ¿verdad? Qué bueno. Sí, el querido Jorge Ramos también lo conocemos años y tiene una carrera extraordinaria. Ya para concluir, Luz María, también me quedo pensando en el futuro del arte en Paraguay. Decíamos al comienzo de la charla que hay un panorama alentador. Sí, hay. Hay jóvenes, hay talentos. Hay fondos que se pueden acceder para apoyar la carrera. Varios fondos internacionales que se gestionan a través de la Secretaría de Cultura, en los municipios. Hay IMAs que se están posicionando. Es que son un poco cara dura y presentarse ahí, ¿verdad? Sí, quiero comentarte que hicimos hace poco el primer Inter-IMA. Lideró el IMA. Hicimos el primer festival infanto-juvenil de teatro. Vinieron 5 IMAs, hicimos un show de primer nivel en el CPJ, ¿verdad? Porque hay que conocer que también hay otros IMAs que se están posicionando. Y debe ser así, porque el joven tiene que tener acceso a la cultura de la formación en su ciudad. Claro. No cruzar kilómetros, perder horas viniendo hasta nuestro IMA, que con mil gustos los recibimos. Sí, pero claro, están las capitales departamentales. Exactamente. Bueno, está también esa sugerencia muy importante de fortalecer esos IMAs. Así es. Y finalmente, ¿qué le dirías a una chica de 14 años que tiene un talento para la guitarra o para el teatro o para el canto, pero también le dicen en su casa: no vas a vivir de eso? Estudia una carrera formal, no pierda el tiempo, los artistas son medio raros. ¿Qué le dirías a esa persona en esa cámara, Luz María? Bueno, te diría que si tenés una vocación realmente con el arte, sea lo que sea, tenés que tomarla en serio y ser profesional. ¿Qué significa? Estudiar, capacitarte, prepararte en todas las áreas que estén involucradas a tu carrera, y realmente vas a poder vivir muy bien del arte. Porque doy testimonio de que se puede vivir cuando uno toma en serio la carrera y la profesión. Y se capacita constantemente. Yo constantemente, ahora ya estoy pensando qué otra cosa estudiar, ¿verdad? Porque los tiempos cambian, las tecnologías vienen y uno tiene que estar al día con eso. Entonces, estudia, prepárate, y estoy segura que vas a poder vivir bien y darle lo mejor a tu familia y la satisfacción plena de hacer lo que uno quiere. Genial. Trabajar en lo que a uno le da placer y satisfacción, ¿no? Lo mejor que pueda en la vida. Luz María, un gusto enorme que hayas venido. Gracias por esto y fuerza a seguir adelante. Gracias, Mario. Muchas gracias y cuento con tu apoyo siempre. Yo sé eso. Con mucho gusto, Luz María Bobadilla, claro que sí, para el IMA, para su carrera profesional también y sobre todo para la formación de nuestros jóvenes en este mundo apasionante, vital, que es el mundo del arte, tan necesario además. Bien, nos vamos por un momento, pero siempre aquí, a las 22, conversamos la noche por Mega TV. Gracias, muy buenas noches.